Transmitiendo con ustedes como cada jueves, pues nuestra transmisión en vivo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia desde mi ser Benimar. Soy Maricela Aguilar Flores y para mí es un placer estar pues cada jueves. Esto ya se ha hecho así como algo muy padre porque llega miércoles y ya sabemos que al día siguiente, ¿verdad?, es la transmisión. Pues un gusto estar iniciando este mes de julio y bueno, como ya venimos estilando cada mes, vamos teniendo una temática diferente y en el mes de julio pues vamos por allí, alguien nos decía que quería o se interesaba por hablar de los miedos y vamos a tocar durante todo este mes el tema de las emociones. Vamos a ir como por partes, tratando de que la información que se comparte con ustedes pues sea sobre todo pues benéfica para ustedes, que sea una información que les agrade y que les sirva. Los invitamos a que se vayan conectando para que podamos empezar, ¿verdad?, todos como en la misma sintonía de la transmisión. Y bueno, hablar de emociones tiene que ver con los seres humanos. Los seres humanos sentimos y las emociones tienen que ver con pues esa respuesta un tanto subjetiva, ¿verdad?, que tenemos ante estímulos de nuestro entorno. Y cuando hablo de estímulos de nuestro entorno, pues tiene que ver con todo aquello que llega a nosotros pues a través de cualquiera de nuestros sentidos y que vamos a reaccionar de alguna manera. Las emociones vienen a ser, pues ahora sí que esa energía, esa fuerza que nos mueve. Hay emociones que nos van a servir como para estar en una sintonía de energía, de movilidad, de movimiento, de entusiasmo. Sin embargo, hay algunas que nos pueden conflictuar. Vamos a estar revisando la importancia que tiene que los seres humanos sepamos gestionar nuestras emociones, que es algo que a veces cuesta un poco de trabajo, el gestionar emociones. Existe a veces la idea que ciertas emociones es como malo expresarlas o que no las tenemos que expresar. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que las emociones son para expresarse, ¿sí?, no para reprimirse. Eso es muy importante que tengamos presente, que las emociones las debemos de expresar independientemente de la emoción que sea. Quiero partir de algo muy importante. En años atrás se hablaba de que, por ejemplo, las personas para tener éxito tenían que la persona debe de tener una capacidad intelectual alta. Sin embargo, se ha visto que la inteligencia, la capacidad intelectual, no garantiza el éxito, no garantiza una vida a la mejor equilibrada, satisfactoria, independientemente que la capacidad intelectual sea como esa capacidad que nos permite resolver cosas y afrontar situaciones nuevas en nuestra vida. Se ha visto que es sumamente importante y rebasa a esa capacidad intelectual la inteligencia emocional, es decir, esa capacidad de saber poder identificar nuestras emociones, regularlas y a la vez también identificar las emociones en otros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de esa capacidad de poder gestionar adecuadamente nuestras emociones en nosotros mismos y también ser capaz de identificar las emociones de las personas con las que nos relacionamos. Y para esto, que es un concepto de Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional, en el planteamiento que él hace, bueno, pues hay diversas emociones y para esto es muy importante, y lo plantea así, que las personas sepamos tener una conciencia emocional en primer lugar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto de la conciencia emocional? Pues que podamos darnos cuenta de las emociones que se están gestando dentro de nosotros. Yo ahorita los quiero invitar ahí donde están,
que hagan como un autoanálisis y se pregunten qué emoción en este preciso instante se está dando en ustedes. ¿Sí? Hay ocasiones que podemos no percatarnos de nuestras emociones y no darnos cuenta de nuestra emoción o de nuestras emociones, porque puede darse, ¿verdad?, allí como una mezcla de varias emociones a la vez. Entonces es muy importante tomar conciencia de nuestras emociones. Ese, digamos, sería como el primer paso, esa percepción emocional que debemos de tener. Entonces, vayamos checando qué emoción está en este momento imperando en ti o qué emociones, por ejemplo, el día de hoy ha habido en ti. Puede ser que hayan sido varias, puede ser que una haya sido como la que haya predominado. Y cuando yo les digo emociones, bueno, yo quisiera partir de hablar de las 5 emociones básicas. Y les llamamos emociones básicas porque todos los seres humanos las hemos experimentado, las experimentamos y las vamos a experimentar mientras estemos vivos. Y las emociones básicas es el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el amor, ¿sí? Entonces, estas 5 emociones básicas se llaman así porque todos hemos sentido alguna vez miedo, hemos sentido alegría, hemos sentido enojo, tristeza, amor, ¿verdad? Entonces son emociones básicas. Entonces, de esas emociones básicas que yo te estoy mencionando, ¿cuál estás sintiendo en este momento, por ejemplo? ¿Cuál has sentido en este día? ¿Cuál has experimentado más el día de hoy? ¿Sí? Y bueno, eso tiene que ver con esa conciencia emocional, es decir, que tú te vayas percatando, ¿verdad?, qué emociones están gestando dentro de ti. A lo mejor este es un ejercicio que nunca habías hecho o que no te habías detenido a decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo me he sentido hoy? Incluso este ejercicio yo les recomiendo que al término del día, ¿sí?, lo hagan porque sirve un poco como para revisar cómo estamos, ¿sí? Cómo estamos viviendo en nuestras emociones, ¿sí? O hace un rato yo les decía que la inteligencia emocional tiene que ver con el conocimiento de nuestras emociones y también la percepción de las emociones con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, otra parte de este ejercicio puede ser que tú hagas como un poquito de análisis con las personas que hoy te has relacionado. Has sido capaz de identificar sus estados emocionales en función de sus actitudes, de su comunicación. ¿Has notado que alguna persona con la que interactuaste, por ejemplo, estaba triste, estaba enojada, estaba temerosa o estaba muy alegre? ¿Cómo estaban las personas con las que has interactuado o ni siquiera te has dado cuenta? Y a lo mejor alguien que llegó a ti estaba triste y tú no te diste cuenta, ¿sí? ¿Y para qué sirve eso que yo me dé cuenta cómo está la persona con la que estoy interactuando? Bueno, porque de esa forma, ¿verdad?, puedo establecer una mejor relación interpersonal con esa persona. Puedo ser empático, es decir, si llega alguien y está triste, pues puedo entender a lo mejor por qué está callada, porque está como un poquito lento en su diálogo, poder entender a las personas. O sea, nos ayuda el poder también ser capaz de percatarnos de las emociones de los demás, ¿sí? Es decir, tomar conciencia, ¿sí?, de las emociones. Entonces, hasta aquí un poquito recapitulando lo que he ido compartiendo. Entonces, las emociones se gestan en nosotros, pero también tienen que ver, la influencia del entorno tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. Las emociones también tienen que ver con nuestro cerebro emocional. ¿Qué es esto de nuestro cerebro emocional? Bueno, nosotros en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, hay una parte, ¿verdad?,
donde desde el punto de vista neurofisiológico se gestan las emociones, ¿sí? Hay una partecita allí muy pequeña, una estructura muy pequeña que tiene que ver con nuestras emociones también, ¿sí? En nuestro sistema límbico y concretamente en una estructura que es la amígdala cerebral, ¿sí? Y que es como la que tiene que ver con esas reacciones fisiológicas que se dan en nuestro cuerpo cuando se gesta una determinada emoción. Por ejemplo, cuando estamos enojados, bueno, pues hay una gran derrama de cortisol, de adrenalina, puede haber enrojecimiento de la piel, puede haber respiración agitada, ritmo cardíaco acelerado. Cuando hay miedo, bueno, también puede haber taquicardia, ¿verdad? Sudoración de manos. Si hay, por ejemplo, alegría, bueno, puede haber como mucha hiperactividad física, movimiento de músculos, en fin. Es decir, las emociones, aunque es algo subjetivo, una respuesta subjetiva, tiene que ver con cuestiones de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante el saber gestionar adecuadamente nuestras emociones. Y cuando digo saber emocional, hablábamos de la conciencia emocional y también tiene que ver con que esas emociones tú las canalices adecuadamente, las expreses. Hay la idea que algunas emociones, pues mejor, ¿sabes qué? Aguántate, no lo digas, ¿no? Y hay 3 emociones de las 5 que les mencioné que se ha hecho como una idea errónea que no hay que sentirlas, ¿sí? Que es el enojo, la tristeza y el miedo. Y quiero decirles que se ha hecho esa idea errónea porque tiene que ver, ¿no? Desde que empezamos o que desde que se empezó a dar nuestro desarrollo emocional. ¿Y cuándo se da esto? Bueno, en los primeros años de vida, ¿sí? Sucede que en los primeros años de vida, en función de estímulos del entorno, pues el niño va reaccionando. Vamos a suponer que el niño está en una situación que le provoca miedo, la oscuridad, bueno, ahorita ya actualmente los niños no le tienen miedo a los monstruos y esas cosas, pero bueno, pensemos en la oscuridad, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a decirle nosotros ante el niño que tiene miedo a la oscuridad? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Le damos contención? ¿Le damos confianza? ¿O propiciamos que el niño reprima ese miedo, que se lo aguante? A veces hay hasta literalmente se le dice así a los niños, ¿no? Y si son varones, con más razón. Tú no tienes que tener miedo, ¿sí? Los niños no tienen miedo, tú tienes que ser valiente. Y díganme ustedes quién en la vida no ha sentido miedo por alguna situación. Todos. Todos en alguna vez hemos sentido miedo, ¿sí? Y el miedo, quiero decirles que no es malo. El miedo es una reacción ante alguna situación en la cual nos sentimos en riesgo, nos sentimos amenazados, nos sentimos en peligro. Tiene que ver también con el instinto de supervivencia, ¿sí? Entonces, el miedo en una dosis pequeña es necesario, es recomendable, porque el miedo nos ayuda a cuidarnos y a reaccionar ante situaciones que realmente puedan implicar un riesgo a nuestra seguridad, ¿sí? Entonces, el decir que el miedo es malo, por ejemplo, pues definitivamente no, depende, ¿verdad? Pero si voy aprendiendo desde niña que tener miedo pues no es bueno, que no debo de sentir miedo, pues va a ser así como estar como en esa lucha interna de no debo tener miedo, pero siento miedo. ¿Y qué hago? Lo reprimo, ¿sí? Entonces, si yo les estoy diciendo que las emociones hay que expresarlas y lo reprimo, entonces esa emoción queda impactada, como incrustada dentro de mí, ¿sí? Y las emociones, yo les decía en un inicio, es esa energía, esa fuerza que hay que sacar. ¿Qué pasa si esa energía, esa fuerza, no dejas que salga?
sucede que de alguna manera tu cuerpo entonces toma una función que no le corresponde y de alguna manera esa emoción se expresa a través de nuestro cuerpo. ¿Y cómo? Pues en muchas ocasiones, y si no en la mayoría, se va a expresar a través de síntomas o de enfermedades, ¿sí? Entonces el gestionar nuestras emociones es muy importante, tomar conciencia de nuestras emociones, que les decía, es el primer paso, la conciencia emocional. Entonces, ya tengo conciencia emocional, es decir, ya me percaté de cuáles son las emociones que estoy sintiendo, ya me di cuenta que a lo mejor hoy me enojé mucho, o estuve muy contenta, o estuve muy triste, o estuve muy alegre. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, la emoción de tristeza, ¿qué voy a hacer? Si fuera de enojo, si fuera de miedo. Entonces, un segundo paso es la regulación emocional, ¿sí? La regulación emocional tiene que ver como con esa forma de reaccionar ante ese estímulo de una forma, digamos, equilibrada, ¿sí? Es decir, hay situaciones, ¿verdad?, que tenemos que, si estamos muy enojados, bueno, no se trata de reprimir la emoción, pero tampoco se trata de responder de manera desproporcionada al estímulo. Entonces, tiene que ver con los niveles de tolerancia a la frustración, tiene que ver también con la confianza, con la seguridad, con estrategias de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Es decir, ese equilibrio, ¿no?, de esa regulación emocional. Y aquí hay un aspecto importante, un concepto importante que se maneja dentro de lo que es la propuesta de inteligencia emocional, que es la autonomía emocional. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, la autonomía emocional tiene que ver pues con esa capacidad de poder, ahora sí, mantenerte como en un punto de equilibrio, que no caigas ni desde el apego emocional, ¿verdad?, ni desde la desvinculación emocional. En otras palabras, que lo que pasa en el entorno, ¿sí?, seas capaz de que no te afecte a tal grado. Sucede que a veces en algunas personas hay esa dificultad de esa autonomía emocional. Y entonces comúnmente se dice es muy sensible y todo le afecta, ¿sí? Entonces el poder establecer como esa regulación y ese equilibrio entre lo de afuera, ¿sí?, soy capaz de establecer ese punto de equilibrio y que es el nivel de vulnerabilidad no esté como tan al límite, ¿sí? Es decir, que lo de afuera no te afecte tanto, pero tampoco que te vuelva indiferente o desvinculado emocionalmente, es decir, en pocas palabras, que todo te valga, ¿verdad? Sino estar como en esa autonomía emocional, que seas tú quien decida, ¿verdad?, de qué manera responder. Y aquí sucede algo muy curioso, ¿no? Hay personas que dicen, es que tal situación o tal persona me hizo enojar. Y bueno, no es que esa persona te ha hecho enojar, es la forma en que tú reaccionaste ante lo que hizo esa persona, ¿sí? Cuando hablo de autonomía emocional es, tú decides cómo vas a tomarlo de afuera, ¿sí?, para poder establecer como ese punto de equilibrio, ¿no?, entre las cuestiones externas y tu forma de reaccionar desde el punto de vista emocional. Entonces, esto nos va ayudando a que en la medida en que tomemos conciencia, que regulemos nuestras emociones, que seamos capaces de tener como esa autonomía emocional, es decir, que eso no te afecte a tal grado que tus emociones estén como determinadas por el exterior, sino que estén determinadas
por tus convicciones, por tu forma de ser, por ahora sí, tu forma de pensar, ¿no? Y no hacia afuera. Porque si no, entonces sí, efectivamente hay como ese apego emocional, es decir, estoy sujeta a lo que pasa afuera, ¿sí? Para estar triste, para estar contenta, para estar enojada, hasta dónde puedo tener esa autonomía emocional, ¿sí? Entonces, volviéndonos a la cuestión de la educación emocional como un proceso que se debe de ir dando desde los primeros años de vida. Yo les decía, en los niños sucede que, bueno, de pequeños, ante circunstancias que se les van presentando, experiencias que van teniendo, ¿qué les decimos los adultos? Es muy común que las personas, incluso hasta de adultos, dicen, ay, ya no te enojes, es malo enojarse. Y no es que sea malo enojarse, y no es que no nos tengamos que enojar, hay cosas que se enojan, ¿sí? El enojo es estar en desacuerdo por alguna situación, ¿sí? Entonces, o alguna circunstancia en especial. Entonces, no es que te enojes, sino es cómo vas a reaccionar, cómo vas a regular esa emoción del enojo, qué vas a hacer, cómo la vas a gestionar, cómo la vas a expresar, cuáles son como tus formas o tus estrategias de reaccionar ante tus emociones. ¿Qué es lo que haces cuando te enojas? ¿Qué es lo que haces cuando estás triste o cuando tienes miedo? ¿Qué es lo que haces cuando estás alegre? ¿Te permites estar alegre? ¿Sí? Y esto pareciera como una pregunta absurda. Sin embargo, quiero decirles que hay personas que no se permiten estar alegres. A lo mejor, ¿verdad?, tiene que ver con esos aprendizajes o esos primeros aprendizajes en el origen de su desarrollo emocional. Sucede que a veces a los niños les decimos, híjole, ya estate quieto, no te rías, ¿qué tanto te ríes? Como si reírse fuera malo, como si reírse no estuviera permitido. La risa generalmente está mostrando un estado de ánimo, pues, alegre, contento, ¿no? Pero vamos aprendiendo cosas como que, pues, no hay que expresar, no hay que reír, ¿no? Nosotros tenemos por allí una actividad, ¿no?, que hemos compartido con ustedes de yoga de la risa. Entonces, a veces observo que hay personas que les cuesta trabajo reír. Sin embargo, en yoga de la risa terminan riéndose, ¿no? Entonces, es de expresar la alegría. Yo les decía, hay personas que a veces no se permiten expresar la alegría, expresar el amor, ¿sí? El amor como una emoción, porque también lo podemos conceptualizar como un sentimiento, ¿sí? Y bueno, ahí hay una diferencia entre emoción y sentimiento, ¿no? La emoción es espontánea, momentánea, de poca duración, ¿no? El sentimiento es duradero, ¿sí? Y se va construyendo. Entonces, la emoción de amor, es decir, si tú sientes la emoción del amor, exprésala, no te la guardes, ¿sí? Exprésala. Si en un momento tú quieres decirle a alguien que la quieres, a alguna persona, pues díselo. Sin embargo, ¿cuántas veces se reprime también la emoción del amor, de la alegría, de la tristeza? Entonces, ir tomando conciencia de esto, ¿sí? Ir desarrollando habilidades emocionales. Esas habilidades emocionales que nos ayudan, en primero, a vivir de una manera, pues, más plena, ¿sí? Más feliz, más siendo lo que sientes, no siendo lo que otros sienten, por ejemplo, ¿no? Siendo tú mismo, tú misma, y gestionando de tal manera al expresar lo que estás sintiendo. Desarrollar estas habilidades emocionales tiene que ver con facilitar, ¿no?, los vínculos que establezcas con las personas con las que te relacionas, llámese tu familia, en tus ámbitos de trabajo, con tus vecinos, en la sociedad en general, ¿sí? En la actualidad vivimos demasiado estresados con muchas cosas, y que eso nos lleva
a que las emociones a veces, bueno, estén como muy a flor de piel. Entonces, vamos a estar hablando de todo esto, cómo buscar como formas de que nuestras emociones las vayamos canalizando de manera más adecuada y más sana. Ahorita quisiera yo también pues atender los mensajes que amablemente nos mandan y nos comparten por aquí. Yani García nos dice: la salud emocional es lo principal. Efectivamente, Yani, decíamos que mucho tiene que ver en el éxito de las personas, más la inteligencia emocional que la capacidad intelectual. Bueno, aquí un anónimo nos dice: ¿cómo puedo enfrentar mis emociones a diversas situaciones que me sobrepasan, en donde siento que todo se ha acabado? Por ejemplo, mi relación con mi pareja, donde mayormente siento sensaciones desagradables como la tristeza y los celos. Bueno, anónimo, quiero decirte que aquí ese aspecto es muy importante, ¿no? Si me estoy dando cuenta que una situación me está generando emociones que no son placenteras, que no son agradables, que no las disfruto, entonces tengo que ver, yo hace rato les decía, estoy experimentando una emoción, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Hay ocasiones que permanecemos en situaciones que no queremos estar, ¿sí? Y si bien es cierto que son situaciones que a lo mejor un primer paso es tratarlas de resolver a través de la conciliación, del diálogo, de los acuerdos, cuando esto ya no es posible, es importante decidir qué quiero para mi vida, cómo me quiero sentir, ¿sí? Cómo quiero estar, porque la vida es para disfrutarla, no para estar en situaciones las cuales no me están siendo placenteras, no estoy disfrutando. Incluso hace un rato yo les decía, a veces situaciones que empiezan no solo a afectar desde el estado anímico, desde el estado relacional, sino también desde el estado físico de salud, ¿sí? Muchas emociones, como por ejemplo el enojo, cuando se reprime, se va convirtiendo en un resentimiento, por ejemplo, que ya no es una emoción básica. Y si ese resentimiento, ¿no? Hasta la palabra lo dice muy claro, resentimiento, volver a sentir, ¿qué? El enojo, como que te enojas y te vuelves a enojar y te vuelves a enojar, y eso continúa y puede llevar al sentimiento, yo diría, como más abominable que puede haber en los seres humanos, que es el odio, y que es un sentimiento que inclusive, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, en la biopatía del cáncer, tiene que ver personas que tienden ahora sí, a reprimir sus emociones. Entonces es muy importante revisar nuestras circunstancias de vida y ver cómo estás viviendo. Por eso la intención de esta transmisión, en que tú hagas como una autorreflexión de qué emociones están predominando en ti y qué vas a hacer con eso. Ersu, buenas tardes, excelente tema, bonita tarde, un saludo, un abrazo para Ersu, querida, una chica muy linda que siempre está por aquí acompañándonos en las transmisiones. Ixel, saludos psicólogas, porque al estar enojados somos mayormente impulsivos y hacemos cosas que normalmente no haríamos. Bueno, cuando nos enojamos, si no estamos como en esa sintonía de gestionar adecuadamente nuestras emociones, vamos a actuar desde el impulso. Eso puede ser una causa, ¿no? Y se reacciona de manera impulsiva porque a lo mejor desde tu historia de vida has aprendido que es así la forma en cómo se debe de manifestar el enojo, ¿sí? O bien puede ser que haya situaciones que han sido tan repetitivas que ante una situación a lo mejor pequeña, tú reaccionas de manera desproporcionada y ya no es por ese evento que recién está sucediendo, sino es por una serie de situaciones que se han venido dando
y ya, ahora sí, como dicen comúnmente, ya nada más es la gota que derrama el vaso para reaccionar. Tiene que ver, ¿no? Entonces esa forma impulsiva tiene que ver con cuestiones aprendidas de cómo reaccionar ante las emociones. Muchas veces de niños, a los niños les enseñamos, y sin darnos cuenta a veces, que para hacerles caso, el niño tiene que gritar. O sea, nos está hablando y nos dice una cosa y no le hacemos caso, o no se le hace caso, y el niño sigue diciendo, y cuando el niño grita o hace el berrinche, entonces ya le prestamos caso. Ya le hacemos caso, ¿no? Entonces, sucede que de una u otra forma vamos aprendiendo que cuando queremos atención o cuando estamos enojados por algo, tenemos que gritar, tenemos que mostrarnos agresivos, hostiles, ¿sí? Sin embargo, los seres humanos somos capaces de reaprender, y esta es una oportunidad de reaprender que hay formas de gestionar nuestras emociones, ¿sí? Que el enojo, la próxima semana vamos a hablar de cómo de manera asertiva podemos, ahora sí, gestionar el enojo en una relación de pareja, de familia, de amigos, ¿sí? Cómo podemos externar ese enojo sin tener que ser agresivo, hostil, agredir a la otra persona, etcétera, ¿sí? En cuanto al enojo. Paula, ¿por qué el enojo suele durar bastante y la alegría poco? Bueno, el enojo, te voy a decir, dura bastante porque generalmente el enojo tiende a no resolverse, a no hablarse, es decir, se queda allí, o lo expreso pero a medias o de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, el enojo ahí queda, hagan de cuenta que sacas un poquito de enojo, pero lo demás te lo guardas, no lo expresas, no arreglas esa situación, ¿sí? Es importante arreglarla, finiquitar eso para que ya, como dice, borrón y cuenta nueva, que tú expreses, que tú puedas arreglar el enojo. Yo les decía, es una situación en la cual estamos en desacuerdo por algo que no estamos de acuerdo. Entonces, es expresarlo, es proponer. La próxima semana nos vamos a enfocar al enojo, ¿sí? Cómo manejar de una forma asertiva el enojo. Y bueno, la alegría, ¿por qué dura poco? Pues depende de las circunstancias en que se dé esa alegría, ¿verdad? A veces la alegría, si nosotros un poquito la vinculamos con la palabra felicidad, la felicidad se compone de momentos, de cachitos, ¿no? De alegría, de momentos de sentirnos bien. La felicidad como tal no es ni un lugar ni un punto en donde ya soy inmensamente feliz de aquí y para siempre, ¿no? Entonces, la alegría son esos momentos. Yo te pediría, Paula, que es la que nos pregunta, y la alegría poco, yo te dejaría como tarea, Paula, que reflexiones un poco qué cosas te causan alegría, ¿sí? Qué cosas a ti te dan alegría, y que trates de también revisar qué tanto propicias esas situaciones que te causan alegría, ¿sí? Que a ti te hacen sentir bien, te hacen sentir alegre, y propiciar eso. A veces nosotros mismos nos saboteamos, y lo que nos hace sentir bien no hacemos, y lo que nos hace sentir mal es lo que más hacemos. Entonces, revisar como qué situaciones te hacen, pues, te provocan alegría, te hacen provocar un bienestar. Vicente, saludos, muchas gracias, saludos Vicente, que nos acompañas en esa transmisión. Ángeles nos manda muchos saludos, igualmente saludos para ti, Ángeles. ¿Qué tan malo es guardar las emociones? Bueno, ya lo dijimos, guardar las emociones es muy malo, hay que expresarlas. ¿Para qué las guardamos? No las tenemos que guardar, las emociones son para expresarlas de manera asertiva, eso es lo importante, pero no las debemos de guardar, ¿sí? Las emociones es una energía, una fuerza, una respuesta subjetiva ante estímulos que tenemos que expresar de manera asertiva. Me gustaría que la próxima semana pues nos sigan acompañando, y los invito a que en el tema que vamos a trabajar el enojo en la próxima semana, ahí para que todos los que estén enojados, bueno, pues también se conecten
para que hagamos algunos ejercicios en cuanto al enojo y algunos tips de qué podemos hacer cuando estamos enojados y cómo podemos gestionar nuestro enojo. Los dejo, les mando un saludo y nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche para continuar con este tema de las emociones. Un abrazo a todos.